Queridos hermanos, paz y misericordia, estamos aquí en este programa Creciendo en la Espiritualidad, donde todos los jueves nosotros compartimos con ustedes un tema sobre la espiritualidad para poder crecer en la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. En este tiempo estamos hablando de los 7 pecados capitales. Te invito a, si está llegando ahora, a también regresar a los videos anteriores, donde hablamos un poco sobre cada uno de los 7 pecados capitales. La semana pasada, nuestra hermana Mariana nos hablaba sobre el pecado de la ira y la virtud que combate este pecado, que es la paciencia. Y eso es muy importante porque nosotros aquí no solamente hablamos del pecado, sino también la virtud que puede vencer este pecado, que es a eso lo que nosotros tenemos que llegar. Y hoy me gustaría compartir con ustedes sobre el pecado de la gula. Entonces vamos a entender primeramente qué es el pecado de gula. Vamos a encontrar la definición. Nosotros que estamos caminando con Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás va a decir que la gula es el apetito desordenado de comer y beber. Entonces, ese es un primer elemento muy importante porque nosotros naturalmente tenemos que comer y beber. Dios ha dado este medio para que nosotros podamos sobrevivir. Es imposible que el ser humano pueda vivir sin comer o sin beber. Por eso, Santo Tomás deja claro que es un apetito desordenado, es decir, hay un desorden en el deseo de comer y beber. En esto consiste el pecado. Entonces, por ese mismo, vencer el pecado de la gula es algo difícil porque nosotros estamos caminando en un terreno donde hay algo que es natural, es decir, nosotros tenemos que comer y beber para conservar nuestra vida. Entonces, por eso mismo es difícil vencer este pecado porque nosotros caminamos en un terreno donde muchas veces no sabemos si estamos en el equilibrio o en un paso que demos podemos ya pasar de la alimentación que tenemos que hacer para vivir, para sobrevivir, y podemos ya caer en el pecado de la gula. Por eso es un terreno bien difícil, pero Dios quiere darnos la gracia. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos va a decir que hay 5 formas de gula. Nosotros siempre, cuando hablamos de gula, siempre pensamos en comer en exceso, ¿verdad? Cuando hablamos del pecado de la gula, pensamos en comer más de lo que necesitamos. Pero Santo Tomás, también recorriendo la enseñanza de Santo Ambrosio, va a decir que hay 5 formas de pecar con la gula. La primera de ellas es comer fuera de necesidad. Cuando nosotros comemos solamente por el placer de comer sin necesidad, estamos pecando por la gula. La segunda manera es comer con demasiado ardor, es decir, aquella persona que tiene un plato delante y come rápido. La persona no mira a aquellos que están sentados a la mesa con él, solamente piensa en comer. Y eso muchas veces puede pasar con aquellas personas que algún día pasaron hambre, tuvieron problemas en la calle. Es común ver, por ejemplo, nosotros que tenemos casas de acogida, ver que las personas que salen de la calle, que son acogidas a nuestra casa, muchas veces comen muy rápido porque ellas quieren comer, quieren satisfacer la necesidad, y muchas veces no tienen incluso la necesidad, pero por este vicio de la gula ellas comen con mucha rapidez. Por eso ese también es un pecado que nosotros debemos tener en consideración. La tercera manera sería exigir comidas muy sabrosas, es decir, solamente comer cuando las personas hacen una preparación, todo tiene que tener, la comida debe tener muchos detalles, muchas cosas sabrosas. Entonces, ahí también exigir este tipo de comida también es pecado de gula. La cuarta manera sería algo que va ligado a esta, que sería comer comidas que necesitan un preparo muy refinado, es decir, estas comidas que necesitan mucho trabajo, que necesitan muchos detalles, muchas cosas. Santo Tomás nos va a decir que también podemos caer en el pecado de la gula así. Y por último, entra lo que nosotros más comúnmente conocemos, que es comer excesivamente. También es un pecado cuando nosotros comemos de manera excesiva. Entonces, nosotros en ese camino estamos hablando también siempre
de los hijos o de las hijas de estos pecados, porque sabemos que un pecado capital es un pecado que es cabeza, un pecado que genera otros pecados, por eso se llama pecado capital. Entonces, el pecado de la gula también tiene hijas que de este pecado nacen otros pecados. Podemos decir aquí, primeramente, una torpeza o una estupidez del entendimiento. Es decir, la persona se hace torpe, la persona queda más lenta para pensar, para hacer las cosas. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, cuántas veces quizá nosotros nos salimos de una comida, de un momento de alimentación, del almuerzo, de la cena o del desayuno, con aquella sensación de pesadez, aquella sensación de querer solo dormir, querer descansar. No somos capaces de pensar, tenemos una especie de letargo, nuestra mente no funciona. Entonces, estas son una de las consecuencias de este pecado de la gula, esta torpeza o estupidez del entendimiento. Segundo lugar, una desordenada alegría, sobre todo con lo que se refiere a la bebida, que también la gula también se refiere a la bebida, no solamente a la comida. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos bebidas alcohólicas, exageramos, tomamos en exceso, eso nos da una alegría desordenada. También hablar demasiado también se refiere sobre todo a esta cuestión de la bebida. ¿Cuántas veces nosotros encontramos personas que están alcoholizadas y hablan mucho? Son personas que actúan de manera muy distinta a lo que son naturalmente. Entonces, esa también es otra hija. Y una última hija, que esta podemos considerar como la peor de todas, es la lujuria y la inmundicia. Este es el efecto más frecuente que tiene el pecado de la gula. El pecado de la gula va muy ligado al pecado de la lujuria. Por eso que la Iglesia, con toda su sabiduría, siempre nos indica el ayuno para combatir el pecado de la lujuria. Entonces, el pecado de la gula y el pecado de la lujuria son pecados que caminan juntos. Cuando tengamos la oportunidad de hablar sobre este pecado, también vamos a comentar algo sobre eso. Pero el pecado de la gula siempre nos lleva al pecado de la lujuria. Por eso, si nosotros queremos combatir el pecado de la lujuria, tenemos que combatir el pecado de la gula, porque es imposible hacerlo sin vencer este pecado. Entonces, aquí de manera muy rápida hablamos un poco sobre el pecado de la gula, y la virtud que vence este pecado es la templanza. En ese sentido, la templanza es una de las 4 virtudes cardinales y es una virtud muy importante para que nosotros podamos vencer el pecado de la gula. Porque la templanza significa exactamente moderar la inclinación a los placeres sensibles. Es decir, la templanza es esta virtud que nos ayuda a moderar, a encontrar la recta razón, el uso correcto de este alimento. Entonces, si nosotros tenemos la templanza, vamos a saber moderar, saber cuándo podemos estar pasando de la necesidad, cuándo podemos estar cayendo en el pecado de la gula. Por eso, esta virtud de la templanza es muy importante pedirla para poder vencer el pecado de la gula. Sin esto, sería imposible vencer. Pero aquí también quiero dejar algunas ideas, algunos tips que pueden ayudarnos a vencer el pecado de la gula. Primeramente, claro, la oración, pedir a Dios la gracia que nos dé la virtud de la templanza, de poder vencer este pecado. También reconocer dónde nosotros caímos en el pecado de la gula, en qué situaciones. Puede ser con comidas más dulces, puede ser con comidas más saladas, puede ser en el desayuno, puede ser en el almuerzo, puede ser comiendo fuera de horas sin necesidad. Entonces, cada uno tiene que hacer un examen de conciencia y reconocer dónde ha caído más en el pecado de la gula y pedir a Dios la gracia de vencer este pecado. Otra manera también de vencer este pecado siempre sería agradecer a Dios por los alimentos, hacer la oración antes de comer, hacer la oración de agradecimiento al terminar, para que este alimento que nosotros vamos a comer sean solamente para cubrir nuestra necesidad y no para pasar el exceso, estar allí
comiendo más de lo necesario. Otra indicación que nos dan Santo Tomás de Aquino también es nunca hablar sobre comida. O sea, cuando nosotros estamos hablando, sobre todo cuando estamos reunidos en un almuerzo, en una cena o en el desayuno, siempre es común que salgan conversaciones sobre comidas, sobre lo que nos gusta, sobre dulces, sobre postres. Entonces, estas conversaciones no ayudan a nosotros a vencer el pecado de la gula, porque si nosotros hablamos mucho de algo, significa que deseamos esto, nosotros queremos esto. Ya decía Jesús en uno de los evangelios que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Por eso, si tenemos esa mala costumbre de hablar siempre de comida, de cosas que nos gustaría comer, estamos también cayendo en el pecado de la gula. Debemos tener cuidado para evitar eso. Después, una otra ayuda que también podemos encontrar sería encontrar el justo equilibrio de lo que realmente necesitamos en la comida. Cada persona tiene un organismo distinto, no hay una regla específica, por eso nosotros debemos ir poco a poco disminuyendo la cantidad de comida hasta encontrar el equilibrio, hasta encontrar la cantidad que es realmente necesaria para nosotros. Esta es una otra ayuda. Y también hacer pequeñas mortificaciones en cosas lícitas, es decir, nosotros podemos renunciar a pequeñas cosas. Por ejemplo, hoy voy a renunciar a este chocolate que me dieron como postre. No voy a comer, voy a renunciar, voy a hacer esta mortificación. Hoy voy a agarrar un poco menos de comida. Entonces, estas pequeñas mortificaciones nos ayudan también a vencer el pecado de la gula. Y por último, la práctica del ayuno. El ayuno es una herramienta fundamental que nos ayuda a vencer este pecado. Si queremos vencer el pecado de la gula, debemos combatir a través del ayuno. Por eso, que Dios nos dé la gracia de poder seguir este camino con las virtudes, con los pecados, pidiendo la fuerza y la gracia necesaria para poder vencer cada uno de ellos. Te doy gracias por poder estar aquí, compartir este video. Te pido que deje también los comentarios, algo que te ayuda, algo que quieres comentar, alguna duda, alguna sugerencia. No olvides dejar el like para que este video pueda llegar a más personas y también compartir con tus amigos en tus estatus. Ayúdenos a compartir este contenido para que otras personas puedan también tener acceso a él. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.